Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, drama y por supuesto, mucho amor, o lo que quede de él. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro, va a encender el debate Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos hizo suspirar en Love is in the Air, y que como todos sabemos nos regaló una historia de amor que traspasó la pantalla, o al menos eso creíamos. Hoy vamos a hablar de esa confesión secreta, que según rumores, Kerem le habría hecho a Hande, y que como el título del vídeo lo indica, involucra a su madre. Prepárense porque esto promete. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que hemos encontrado para entender qué pudo haber sucedido realmente entre ellos, y por qué Kerem, supuestamente, no podía contarle algo a la madre de Hande. ¿Intrigados? Yo también. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje al corazón del drama turco. Pero antes de empezar, como siempre, no puedo comenzar sin pedirles algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo jugoso por descubrir en el mundo de las celebridades. Ya saben. Suscríbanse, denle like y compartan este vídeo con todos sus amigos amantes del drama. Comencemos. Bueno, para entrar en materia, debemos recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, sin duda, una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento. Su química en Love is in the Air era innegable y la magia traspasó la pantalla, llevándolos a una relación sentimental en la vida real. Fue un cuento de hadas para muchos, dos jóvenes, guapos y exitosos actores que se enamoraban en el set del sueño hecho realidad. La serie, que conquistó corazones alrededor del mundo, no solo les brindó fama y reconocimiento, sino que también consolidó un vínculo que parecía indestructible. Los fans se enamoraron de su amor, de sus interacciones en redes sociales, de sus muestras de cariño y de la complicidad que irradiaban. Parecían perfectos juntos, una imagen que alimentaba la fantasía y la esperanza de muchos. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales agridulces. La relación de Hande y Kerem llegó a su fin, y aunque en un principio ambos negaron cualquier problema, los rumores de crisis y desacuerdos comenzaron a circular. La noticia de su separación sacudió el mundo del espectáculo, y las especulaciones se dispararon. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta pareja, que parecía tan sólida y feliz, había decidido tomar caminos separados? La respuesta, como suele suceder en estos casos, se mantuvo en secreto, alimentando la curiosidad y el morbo de los medios y de los fans. Y es ahí donde entra en juego la confesión secreta, que supuestamente Kerem le habría hecho a Hande. Un rumor que comenzó a circular con fuerza después de la ruptura, sugiriendo que existía un secreto, algo oculto, que había influido en la decisión de poner fin a su relación. Esta confesión secreta se convirtió en el centro de las conversaciones, en el tema principal de los blogs de chismes y en el foco de atención de los medios de comunicación. Pero, ¿qué era exactamente lo que Kerem no podía decirle a la madre de Hande? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Los medios turcos y las redes sociales se llenaron de teorías, cada una más descabellada que la anterior. La imaginación de los fans y de los expertos en chismes no tiene límites, y las posibilidades se multiplicaron. Se crearon escenarios y conjeturas basadas en rumores, en supuestos detalles filtrados, y en la propia personalidad de los actores. Una de las más populares y sinceramente la más intrigante, es que Kerem podría haber estado involucrado en algún tipo de negocio o situación que no era del agrado de la madre de Hande, o que incluso la ponía en una posición incómoda. Quizás se trataba de algo relacionado con su carrera, con inversiones, o incluso con alguna otra persona. Imaginemos, por ejemplo, que Kerem hubiera realizado una inversión riesgosa, que no fuera del conocimiento de Hande y que de alguna manera involucrara a la familia de ella. La madre, como protectora de su hija, podría haber desaprobado esta situación y por lo tanto, Kerem no podría compartir esta información con ella. O incluso pensemos en un escenario más dramático, donde Kerem estuviera involucrado en alguna actividad ilícita o que por algún motivo pudiera dañar la reputación de la familia. Otra teoría más centrada en el ámbito personal, es que Kerem podría haberle ocultado algo a Hande, algo que ella desconocía y que por algún motivo no podía ser revelado a su madre. Podría tratarse de un secreto familiar, de un problema de salud, o de algo que involucrara a su pasado.
Las posibilidades son infinitas. Quizás Kerem tenía un hijo de una relación anterior, o tal vez, arrastraba algún problema de salud que no quería compartir con Hande. O incluso imaginemos un secreto familiar, algo que involucrara a sus padres o hermanos y que por alguna razón, no podía ser revelado a la madre de Hande. Pero, ¿de dónde salen todos estos rumores? Bueno, la información que tenemos proviene principalmente de fuentes no oficiales, como redes sociales, blogs de chismes y algunos medios de comunicación turcos. Es importante recordar que no podemos confirmar al 100% la veracidad de estas afirmaciones, pero sí podemos analizar las pistas y especular sobre lo que pudo haber sucedido. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Los medios se alimentan de la curiosidad del público y de la necesidad de generar contenido, por lo que a menudo se recurre a fuentes no verificadas y a interpretaciones subjetivas. Una de las pistas más significativas es el hecho de que la relación de Kerem con la madre de Hande, Aylin Ercel, siempre fue muy cercana. Aylin, de hecho, llegó a aparecer en algunas fotos y eventos con la pareja, y se mostraba muy contenta con la relación de su hija. Por lo tanto, el hecho de que Kerem tuviera algo que no podía contarle a Aylin, resulta aún más misterioso y despierta la curiosidad de todos. ¿Qué tipo de secreto podría romper esa confianza y cercanía? Esta cercanía, esta relación de amistad y de cariño entre Kerem y Aylin, hacía aún más enigmática la idea de que existiera algo que Kerem no pudiera compartir con ella. Si la relación era tan buena, ¿por qué la necesidad de guardar un secreto? ¿Qué tipo de situación podría generar esa necesidad de ocultamiento? Además, los propios Kerem y Hande en su momento alimentaron los rumores con sus evasivas y respuestas ambiguas ante las preguntas de la prensa. Nunca confirmaron ni negaron la existencia de esta confesión secreta, lo que solo sirvió para aumentar la especulación y el interés del público. La ambigüedad de sus respuestas, el silencio, la falta de claridad, solo sirvieron para avivar la llama de la curiosidad. Si hubieran negado rotundamente la existencia de este secreto, probablemente el rumor se habría desvanecido rápidamente. Pero su silencio, su falta de explicaciones, solo generó más preguntas y alimentó la imaginación de los fans y de los medios. Analizando todo esto, podemos concluir que la confesión secreta de Kerem a Hande podría ser un tema bastante delicado, con consecuencias importantes para la relación de la pareja. Y es que si la madre de Hande estaba involucrada, es muy probable que la situación fuera más compleja y difícil de resolver. La presencia de la madre, su opinión, su influencia podrían haber sido cruciales en la toma de decisiones de Hande. Ahora bien, ¿qué implicaciones tuvo esta supuesta confesión en la ruptura de la pareja? Aquí también entramos en el terreno de las especulaciones, pero podemos asumir que si Kerem tenía un secreto que no podía compartir con Aylin, esto podría haber generado desconfianza, resentimiento e incluso problemas de comunicación en la relación. La falta de transparencia, sobre todo en temas importantes, suele ser un detonante en las relaciones. La desconfianza, la sospecha, la sensación de que algo se está ocultando, pueden erosionar la base de cualquier relación, por fuerte que ésta sea. La falta de comunicación, la incapacidad de compartir tus miedos, tus inquietudes, tus secretos, puede generar distancia y resentimiento. También debemos considerar que la madre de Hande, como cualquier madre, probablemente quería lo mejor para su hija. Si Kerem estaba involucrado en algo que no era del agrado de Aylin, es posible que ella haya influido en la decisión de Hande de terminar la relación. La opinión de la madre, su preocupación, su consejo pueden haber sido cruciales para que Hande tomara la decisión de romper con Kerem. La influencia materna es un factor muy importante en muchas culturas, y en el caso de Hande, la opinión de su madre podría haber sido determinante. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la confesión secreta fuera algo menos dramático y más personal, como un problema de salud o una situación familiar delicada. En este caso, la ruptura podría haberse producido por otros motivos, y la confesión simplemente habría sido un factor más en la ecuación. Quizás Kerem estaba pasando por un momento difícil en su vida, por un problema de salud, por un problema familiar, y no se sentía preparado para compartirlo con Hande. O quizás simplemente la relación había llegado a su fin por otros motivos, y la confesión solo fue un factor más en la ecuación. En cualquier caso, el misterio de la confesión secreta sigue sin resolverse por completo. Hande y Kerem nunca han revelado públicamente qué fue exactamente lo que pasó, y es probable que nunca lo hagan. El hermetismo, la falta de declaraciones, solo ha servido para aumentar la intriga y la especulación.
Acción. ¿Por qué no revelar la verdad? ¿Por qué mantener el secreto? La respuesta a estas preguntas solo la conocen ellos. Sin embargo, el debate sigue abierto y los rumores siguen circulando, alimentando la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. La gente sigue hablando, especulando, debatiendo sobre lo que pudo haber pasado. La curiosidad es una característica innata del ser humano, y en el mundo del espectáculo, la curiosidad se multiplica por 1000. La gente quiere saber, quiere entender, quiere desentrañar los misterios que rodean la vida de las celebridades. Es importante recordar que al final del día, solo ellos saben la verdad. Como espectadores, solo podemos analizar las pistas, especular y sacar nuestras propias conclusiones. Y aunque la curiosidad es inevitable, es importante respetar la privacidad de Andy y Kerem, y no caer en la especulación malintencionada. El respeto por la privacidad es fundamental, sobre todo en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación pueden ser implacables. Es fácil caer en la especulación, en el juicio, en la crítica, pero es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sus propios sentimientos, sus propios problemas y sus propios secretos. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que Kerem no podía decirle a la madre de Ande? ¿Creen que esta confesión secreta fue un factor determinante en la ruptura de la pareja? ¿Qué teorías se les ocurren? ¿Qué pistas han encontrado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y discutir sobre estos temas. Compartan sus ideas, sus opiniones, sus conjeturas. El debate está abierto y me encanta leerlos. Para finalizar, quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias por ver este vídeo, por sus likes, por sus comentarios y por su apoyo. Realmente lo aprecio. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama turco, y que se hayan divertido tanto como yo. Es fascinante adentrarse en el mundo de las celebridades, analizar sus relaciones, debatir sobre sus secretos. Y antes de irme, no olviden, si les gustó este vídeo, denle un pulgar arriba, compártanlo con todos sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. La campanita es fundamental para que no se pierdan ninguna novedad, ningún chisme, ninguna primicia. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden siempre, la verdad está ahí afuera.